Quiero compartir con ustedes hoy un evangelio puro. Dios quiere que nosotros podamos entender que el evangelio que Él nos ha dejado, que son las buenas nuevas, es un evangelio puro que Él quiere que podamos conocer y podamos compartir también. Me acuerdo, le cuento un testimonio antes de ver el video. Una vez después de salir del culto acá, como salimos generalmente tarde, ya a una vez a la 1:30, nos fuimos a un lugar para comer con los chicos, ¿verdad? Con Luca y Ale. Y bueno, llegamos a un lugar de comida, y bueno, y cuando llegamos y ya muchas cosas ya no había, ya era medio tarde, ya se comió todo lo que había en el lugar. Y bueno, había unas milanesas ahí en el lugar de la comida, ¿verdad? Y bueno, y Luca y Ale le clavaron a la milanesa, ¿verdad? Entonces pasamos por la caja, todos se sirvieron unos fideos ahí al lado. Y después se sentaron ahí, oramos y bueno, y comenzaron a comer la milanesa que aparentemente era una milanesa de pollo, ¿verdad? Bueno, ellos no sabían que era una milanesa de mondonga había sido, ¿verdad? Entonces comenzaron a comer la milanesa ahí, ¿verdad? Después empezaron a mirar ahí medio raro, ¿verdad? Era medio chicloso, ¿verdad? Masticaban mucho, ¿verdad? Y le digo yo, ¿qué es lo que les pasa? Le digo, ¿verdad? Está rara esta milanesa de mondongo, me dice, es de pollo, me dice papá, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a esta milanesa de pollo, ¿verdad? Entonces cuando yo miré y visto ya la apariencia, dije, bueno, ese es de mondongo, ¿verdad? Pero no le dije que era de mondongo, le dije, no, seguro que es un pollo raro, no sé, alguna cosa. Coman si que ustedes, le digo, ¿verdad? Y ellos siguieron comiendo ahí, pero era raro, ¿verdad? Entonces, ellos pudieron darse cuenta que la milanesa no era una milanesa de pollo, algo les sabía raro en la boca, ¿verdad? Comenzaron a masticar más de lo que normalmente uno mastica una milanesa de pollo, que es tiernita y rápido, uno mastica y bueno, y puede tragar. Entonces, de la misma manera también es el alimento espiritual para nuestras vidas y es también el evangelio, ¿verdad? ¿Saben qué? Estamos en tiempo en el cual están sustituyendo el evangelio por un evangelio que es impuro, que está cambiado, que está transformado en la esencia. Y el Señor nos llama a comer, nos llama a poder recibir el evangelio puro, que es la palabra de Dios, para que realmente pueda ser de edificación para nuestra vida. Vamos a lo que dice, vamos a ver. Dentro de poco te vaya al supermercado y le va a decir, imprimime 1 kilo de costilla. Ah, sí, enseguida, pero voy a poner mi producto ahí para imprimirte la carne. Entonces, ¿saben qué? Esto es lo que hoy está pasando también en el mundo espiritual. ¿Saben qué? Esa comida impresa, esa comida que ha perdido la esencia de lo que es el evangelio, es la comida que hoy la iglesia está consumiendo. Una comida que no es la comida sustentable, la comida que realmente tiene los alimentos y los nutrientes que el cuerpo necesita. Y imagínense, están imprimiendo carne, ¿verdad? Están imprimiendo carne dándole el sabor, pero realmente la esencia no es una carne. Y eso es lo que hoy pasa también en el mundo espiritual. ¿Saben qué? Han cambiado la esencia del evangelio por un evangelio que ha perdido su esencia, que ha perdido realmente la pureza que tiene que tener el evangelio que debemos consumir como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Al ver esto, ¿cuál ustedes quieren? Ok, y como que muchas veces consumir en el mundo espiritual entonces un evangelio que no te confronta, un evangelio que no te hace realmente entender que lo que estás haciendo delante del Señor está mal. Entonces dice la palabra de Dios, y vamos a ir lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 2:1-6. Esta es la diferencia del alimento. Esto es lo que hoy el alimento muchos están consumiendo a nivel de redes, lo que muchas iglesias están dando. Un evangelio que ha perdido la pureza, un evangelio que ha perdido la esencia, un evangelio que ha perdido el poder de Dios. Sin embargo, el Señor nos llama a consumir el verdadero
alimento, ese alimento espiritual que sacia, ese alimento espiritual que liberta, ese alimento espiritual que confronta, que ofende la carne, que ofende el ego, que ofende las emociones, los sentimientos. Pero hoy el lenguaje del mundo es, ¿verdad? Hablemos de un evangelio lleno de amor que no ofenda a las personas. Hablemos de un evangelio que hable de que Jesús es amor, y si vos querés practicar el pecado, no le digas que el pecado está mal. Hablale de que Jesús es amor. Hablale de que Jesús le ama. Hablale de que, verdad, que Jesús no ofende. Mentira, Jesús le ofendió a los religiosos, y cuando él llegó, lo primero que dijo es: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. El primer mensaje de la iglesia, al comenzar la iglesia, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y Pedro y Juan y los 12 se levantaron, el primer mensaje fue: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de Dios ha venido, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. El mismo mensaje que Jesús dio, que le dijo: están errados, si estás en pecado estás yendo a la muerte, fue el mensaje que la iglesia primitiva dio, predicó, confesó, y que hoy es el mensaje también que este mundo necesita escuchar. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 6. Vamos a hacer un adelanto hoy. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo con nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios, dice la palabra de Dios. El evangelio, ¿qué clase de evangelio es el evangelio que somos llamados a anunciar? Hay un solo evangelio, y ese es el evangelio de Dios. Y ese evangelio es: arrepiéntanse, apártense del mal, apártense del pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado, que es muerte, dice la palabra de Dios. Y dice su palabra lo siguiente, dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, dice su palabra. ¿Saben qué? Anunciar el evangelio de Dios siempre va a tener oposición. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo siempre va a oponerse al mensaje puro de la palabra de Dios, al mensaje que confronta el pecado, al mensaje que confronta nuestra manera de pensar, al mensaje que confronta lo que hay en el corazón. ¿Saben qué? Lo que espera escuchar el mundo y no ofenda al mundo, el mundo va a amarlo, va a amar el mensaje. ¿Sabes qué? El homosexualismo, ¿sabes qué? Dios no es que, verdad, odia eso, no, Dios ama eso. ¿Sabes que Dios te ama? Sí, no es necesario que cambie, no es necesario. Jesús no es un Jesús que ofende, Él le ama a todos, te ama a vos también. Y si vos querés vivir esa vida, podés vivir la vida que vos querés vivir. ¿Saben qué? Ese evangelio es un evangelio que ha perdido la esencia. Es un evangelio que es como, verdad, imprimir carne y darle de comer a la gente algo que no va a saciar, que no va a alimentar, que no va a transformar, que no va a generar un nuevo nacimiento en la vida de esas personas. Y ese alimento que hoy están preparando es el alimento espiritual también que muchos están dando a personas que están con hambre de Dios. Están dándole un alimento que no es alimento en esencia, es un alimento que no es un evangelio puro en la esencia, que es lo que el Señor nos llama a predicar hoy, a tiempo y afuera de tiempo. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque dice la palabra de Dios, decir primero al que está a tu lado, el evangelio puro siempre tiene oposición. El evangelio que está en su esencia está impuro. Es el que el pecador te dice: ay, cómo amo lo que vos me estás diciendo, cómo amo las palabras que vos me estás amando. ¿Saben qué? Cuando vos le predicas al pecador el evangelio, le ofende a la carne.
se levanta, se revela. ¿Saben qué? Se endemonia. Esa persona se revela en contra de eso. ¿Por qué? Porque esa luz, al encenderse, lo que hace es muestra el pecado y la oscuridad que hay en la vida de esa persona. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, porque nuestra exhortación o nuestra predicación, dice, no procedió de error ni de impureza, dice, ni fue por engaño, dice la palabra de Dios. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, la palabra, la prédica, el mensaje, el alimento que nosotros le hemos dado no fue y no ha sido un mensaje errado ni impuro que ha perdido la esencia, sino que ha sido el mensaje que Jesús ha predicado. El mismo mensaje hoy seguimos predicándole a ustedes, dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Dice que lo impuro, dice, es aquello que tiene una mezcla de otra cosa, dice, o que no conserva la naturaleza original. Cuando Pablo le está diciendo la predicación o el mensaje que le hemos dado es un evangelio puro, él está diciendo el mensaje que le damos es un mensaje que no ha perdido la esencia. El mensaje que le estamos dando es un mensaje que no tiene error. Es un mensaje, dice la palabra de Dios, que no tiene engaño en él. Yo no te estoy diciendo seguí pecando, porque Dios les ama a todos. Y finalmente, Él no le rechaza a nadie. Y finalmente, todos vamos a estar y todos somos hijos de Dios. ¿Y sabes qué? Ese no es el mensaje correcto. ¿Por qué? Porque ese mensaje envía hombres y mujeres al infierno, porque al no hablar la verdad, ¿saben qué? Estamos enviando a personas en pecado al infierno directamente. Pablo le dice a la gente lo siguiente, le dice, ¿qué significa el evangelio puro? El evangelio puro significa hablar abiertamente del pecado y de la necesidad que tenemos de arrepentirnos para con Dios, para poner nuestra confianza en Cristo. El evangelio puro es Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es el que puede libertarte. El evangelio puro es, ¿sabes qué? Tu vida sin Cristo va al infierno. Tu vida en pecado te tiene apartado del Señor. Arrepentite, volvete al Señor. ¿Para qué? Para que vengan sobre tu vida tiempos de refrigerio, dice la palabra de Dios. Pablo le habla a Tesalónica y él les dice, nosotros venimos con el evangelio puro, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda producir cambio y pueda transformar la vida de ustedes. Y en el versículo 3 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice el versículo 3, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Dice que el evangelio no viene a adaptarse al hombre. El evangelio puro viene a transformar la vida del hombre. El evangelio puro, dice la palabra de Dios, que no viene a que adaptarse a tu manera de vivir, a tu manera de pensar, a tu manera de hablar, sino que el evangelio puro viene a confrontar cómo hoy estás viviendo para que puedas vivir como a Dios le agrada. Pablo le dice lo siguiente. Dice, así que hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El mensaje que damos no es un mensaje que busca aplausos. El mensaje que damos es un mensaje que no va a ser popular. El mensaje que damos es un mensaje que va a tener oposición. El mensaje que damos es la verdad, que no está para agradar al hombre, sino que está para transformar la vida del hombre y está para agradar a Dios. El mensaje que tenemos que dar
es para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Pero hoy el hombre da el mensaje para agradar a Dios y le desagrada a aquel que le ha puesto para dar el mensaje. ¿Saben qué? El Señor nos llama a hablar la verdad, a declarar, a profetizar el evangelio puro de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que realmente la gente pueda recibir lo que va a transformar sus vidas. Y dice en el versículo 4, dice lo siguiente, 5. Dice, porque nunca usamos, decirle al que está a tu lado, nunca uses palabras lisonjeras. Dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es, ¿qué dice? Dice, palabras lisonjeras, palabras suaves, engañosas, aduladoras, palabras que se adecuan a la vida pecaminosa de la persona. Es el evangelio que hoy estamos viendo la comida así. ¿Cuánto te imprimo de carne? ¿Qué querés? ¿Qué corte querés? Y te doy lo que vos querés, ¿verdad? Viví en pecado, soy homosexual, ok, no voy a ofenderte, voy a decirte, voy a hablarte de que Jesús ama al pecador, ama a todos, pero no voy a hablarte del pecado, pero no voy a hablarte de lo que estás haciendo mal, no voy a confrontarte con la verdad. Pablo le dice, ¿saben qué? Nosotros no hemos venido con palabras suaves, hemos venido con la verdad, y la verdad ofende al pecador, la verdad ofende a aquel que vive una vida en pecado. Nosotros no venimos para agradarle a ustedes, venimos para agradarle a Dios, porque Él nos ha escogido para que prediquemos la verdad y un evangelio que realmente sea puro, que pueda cambiar y transformar la vida del hombre. ¿Cuál es el mensaje hoy? ¿Estás siendo adúltero, chismoso? ¿Estás viviendo una vida homosexual? ¿Estás consumiendo alcohol, drogas? ¿Saben qué? ¿Qué te dice el mensaje? ¿Qué te dice la palabra? Estás pecando. El mensaje es, estás cerrando el camino. El mensaje es, te está apartando de Dios. Y si la palabra no te habla de eso, ¿saben qué? La palabra es la que te confronta para que cambies el camino que estás teniendo. Porque o si no, el mensaje que recibas que te diga, estás viviendo una vida de adulterio. Ok, ¿sabes qué? Si vos no le dañás a nadie, si tu esposa no te pilla, seguí haciéndolo. Si tu carne te pide y tu esposa en tu casa, en el lugar donde vos estás, no te está dando placer, vos podés buscar placer en otro lado. Y sabes que finalmente Dios, al final, que es un Dios de amor, va a tener misericordia de vos y te va a perdonar cuando vos estés delante de Él, porque Él va a entenderte de que esa era una debilidad que vos tenías, y te va a decir, yo te entiendo a vos que vos tenías estas debilidades, pero yo te perdono por las cosas que vos hiciste en la tierra. Mentira, ese mensaje envía hombres y mujeres y multitudes al infierno si no hablamos la verdad y el evangelio puro de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice 5 y 6, dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros de carga como apóstoles de Cristo, dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que necesita hoy, necesita la gente. Este es el mensaje puro que hoy necesitan las personas que están alrededor tuyo. Un mensaje puro que no pierda la esencia. Un mensaje puro que realmente lleva a transformar y hacer nacer de nuevo a aquellas personas que hoy no le conocen al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a ver lo que dice 2 de Tesalonicenses 4, versículo 1 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así que dice,
¿Qué dice? 4:1. Primera de Tesalonicenses 4:1. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:1? Dice: de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios. Así que dice: así abundéis, ¿qué dice? Más y más. Más santidad, más agradarle a Dios, más pureza del evangelio, más vivir una vida que le honra al Señor. Sin embargo, hoy es el mensaje menos y menos. Menos agradarle a Dios, menos vivir en santidad, menos hacer lo que a Dios le agrada, más yo, más yo, más yo, más ego, más tu yo, más humanismo, más una vida centrada en mí mismo y menos de lo que el Señor quiere para nuestra vida. El mensaje, dice la palabra de Dios, es el siguiente: que de la manera que aprendisteis de nosotros como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundemos más y más. Más santidad, más temor de Dios, más evangelio que realmente confronte mi carne y me lleve a un arrepentimiento genuino delante del Señor. Y dice en el versículo 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es, ¿qué dice? Vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Dice, ¿y qué dice? Y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen al Señor, dice la palabra de Dios. Este es el evangelio puro, el evangelio que no pierde la esencia, el evangelio que confronta nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es la santificación de vuestras vidas. Que es santificación que vivas en santidad, que es santificación que te apartes para Dios del pecado, que es santificación que dejes lo que hoy tu carne te pide para hacer lo que el Espíritu Santo te llama a hacer, que vivir una vida en santidad delante del Señor. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad, que vivamos en santidad en el matrimonio, que vivamos en santidad en las áreas de nuestra vida donde el Señor quiere afectar y quiere cambiar en este tiempo. Su voluntad es que vivamos una vida en santidad en todas las áreas de nuestra vida y que crezcamos y abundemos más y más, no menos y menos. Hoy es de vuelta volverse atrás. Gente que salió el alcohol, vuelve a poner en la mesa el alcohol, de vuelta el vinito para tomar otra vez. Están volviendo atrás. Gente que dejó malas juntas, malas amistades, que los separa del Señor, vuelve de vuelta a de donde el Señor le había quitado. Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos volvernos atrás. Nosotros tenemos que abundar e ir para adelante y crecer en el Señor cada día más y vivir una vida en santidad que pueda honrarle y pueda glorificarle al Señor. Fornicación, porneia, toda clase de pecados sexuales, masturbación, adulterio, homosexualismo. El Señor está diciendo, ¿saben qué? Eso es pecado y tenés que dejar si estás haciendo, tenés que dejar si estás viendo, tenés que dejar si estás viviendo una vida doble. El Señor nos llama a dejar el pecado y a vivir una vida en santidad delante de Él. Dice la palabra de Dios, no en pasión, el 5, de concupiscencia, como los hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues
No nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ¿qué dice? En lo impuro, en lo falso, en lo errado, en lo lisonjero. ¿Saben qué? No busques gente que te diga lo que a vos te agrada. Busca gente que confronte lo que vos estás haciendo. Me voy de mi célula. Mi líder siempre me está confrontando que lo que hago es pecado. Mi líder siempre me está diciendo: déjale a ese tipo, deja de vivir una vida adúltera, deja de fornicar. Voy a buscarme a alguien que se adapte al pecado que yo tengo. ¿Saben qué? Si alguien no te habla la verdad, te está enviando al infierno. Si alguien no te dice lo que estás haciendo está mal, ¿saben qué? Te está abriendo una puerta para que vayas directo al infierno, a la perdición eterna. Busca a alguien que te confronte, que te hable un evangelio puro, que te diga: el adulterio está mal, la fornicación está mal. Que te diga: robar está mal. Que te diga: murmurar está mal. Que te diga: el chisme está mal. Que te diga: ofender sin y no perdonar está mal. Que te diga: esto dice la palabra de Dios. Y que no amolde el evangelio a lo que a vos querés escuchar y a lo que tu carne quiere en este tiempo. El Señor nos llama de vuelta, ¿saben qué? A comer asado espiritual. A comer un evangelio puro que pueda saciar nuestra sed y pueda transformar nuestra vida en este tiempo. Deja de buscar aquello que ha perdido la esencia. Deja de buscar aquello que tu carne le agrada. Deja de buscar aquello que no te hace crecer y abundar más y más en el Señor Jesucristo y a poder vivir una vida santa, que es lo que Dios quiere que vos puedas vivir. Yo quiero que puedas ponerte de pie en esta mañana. ¿Qué clase de alimento querés? ¿Te gustaría comer una carne impresa? ¿O querés comer una buena costilla espiritual? Busca el alimento sólido. Busca el alimento puro. Busca el alimento que va a transformar tu vida. Busca líderes que te confronten y te hablen la verdad en amor. Busca y conectate a la iglesia donde van a decirte la verdad y donde no van a hablarte de humanismo. ¿Qué es el humanismo? El hombre es el centro. El hombre está por encima de todo. Tu deleite es lo más importante. Tu bienestar es lo más importante. Que vos estés bien es lo más importante. Que vos te sientas a gusto es lo más importante. Date el gusto, date los placeres que vos tenés. Haz lo que quieras hacer. No te comprometas con nada, ¿verdad? Andate donde quieras, haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque vos sos libre. En Cristo no sos libre. En Cristo tenés un Señor que es Cristo Jesús. El evangelio, Cristo es el centro. Cristo es el centro. Cristo es el centro. Él es el centro en el evangelio puro. Y si queremos cambiar y ser transformados, tenemos que ir a Él. Tenemos que acudir a Él. Tenemos que rendirle nuestra vida a Él. Porque Él es el único que puede transformar y puede cambiar nuestras vidas.